Dios los bendiga, los saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente con ustedes para refutar al señor Joaquín Urrutia y sus intentos de desdibujar a los unicitarios. El señor Joaquín Urrutia, en un debate que tuve con el señor Gabriel Luna, observó una de mis preguntas a él y dice que en esta pregunta yo soy monarquiano dinámico, que es la doctrina que él maneja. Él sabe que la pregunta es correcta, él sabe que la pregunta está basada en el texto y que la pregunta es un ataque duro contra el señor Gabriel Luna. Y él lo llama el estimado pastor Gabriel Luna. Gabriel Luna no es un pastor, aclaro, de la Iglesia Pentecostal Unida. Como ustedes pueden ver en una de sus fotografías sale en esqueleto, que le llamamos así a los buzos que son, no sé cómo se le llama en otros países, bueno, los buzos que no tienen mangas. En otros sale con collares y pues el señor Gabriel Luna es de una iglesia, dice él, unicitaria, pero lo que predica no es unicidad. Él cree que Dios murió. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional no cree que Dios haya muerto. Así algunas personas como Alexander Serrato de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el señor Wilson Villegas y el señor Julio César Clavijo, crean que Dios murió. Creo que uno de los errores que tiene Julio César Clavijo, no voy a decir que tenga una doctrina errónea, sino que uno de los errores de Julio César Clavijo que he detectado es que él hace un cambio en el predicado nominal de cómo se debe nombrar o decir o hablar de las naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él habla como si Dios tuviera dos naturalezas, y Dios tiene una sola naturaleza. Dios es espíritu, Dios es Dios, y Dios no es hombre. La Biblia dice que Dios no es hombre. No existe un solo texto que diga que Dios es hombre. Lo que dice la Biblia es que Dios, o el Logos, se hizo carne. El Genetos Sarx, que eso lo explico en el debate, el Genetos Sarx, y Kai Esquenosen, que es lo que nosotros enseñamos. Creemos que Dios se hizo hombre en el sentido de que habitó, como dice el mismo texto en Juan 1:14, o tabernaculizó, como lo dice la BTX, y esto lo explica muy bien el hermano David Bernard cuando hablamos de la unicidad de Jesús. Él explica muy bien esta parte y eso mismo lo llevo al debate y lo explico. Nosotros no creemos que María sea la madre de Dios, como también ellos creen que María es la madre de Dios. Creemos que María es madre de Jesús en su condición de hombre. Pero el señor Joaquín Urrutia toma esto para decir que los que predicamos así somos dinámicos, y eso es mentira. ¿Qué es ser dinámico? La palabra dinámico viene de dunamis. Los monarquianos dinámicos eran las personas en la antigüedad que decían que no era Dios el que estaba en Cristo, sino era el poder de Dios. O sea, no era literalmente Dios en Cristo, sino era el poder de Dios. Y yo tengo un video donde demuestro que el señor Joaquín Urrutia dice esto, exactamente. Por eso él mismo se autodenomina monarquiano dinámico. Como el señor Joaquín Urrutia es monarquiano dinámico, quiere llevarme a su doctrina, pues ya muchos lo han abandonado y muchos contradicen lo que él dice dentro de sus mismos defensores o apologistas. Al menos los apologistas, no puedo decir que todos sus seguidores, pero al menos sus apologistas no dicen o no creen como él. Andrés Reyes ya reconoce que Dios fue adorado. Bueno, vamos a ver aquí este video y vamos a refutarlo. Vamos a ver si soy monarquiano dinámico como él dice. Vamos a darle la oportunidad al señor Joaquín Urrutia. Voy a ser considerado con él y no voy a decir que es una calumnia, ni que es una mentira. No, es que el señor Joaquín Urrutia tiene un problema. Y lo detecté hace más de 2 años. Tengo un video en mi canal donde demuestro que el señor Joaquín Urrutia
toma de muchas personas para decir que son monarquianos dinámicos. Por ejemplo, toma al señor, a un señor llamado Juan José Míguez, que pertenece a la secta de los ángeles del poder de Dios. Y este señor, él lo llama monarquiano dinámico. Sí, señores. O sea que la secta de los ángeles del poder de Dios, según el señor Joaquín Urrutia, son monarquianos dinámicos. Y él trató allí de decir que él era unicitario. Ahora, él como también quiere llamarse o autollamarse unicitario, pero él es unitario, quiere también llevar a otras personas al monarquianismo dinámico. Vamos a ver qué dice el señor Joaquín Urrutia. Dinámico y no se ha dado cuenta. Una tremenda pregunta que él le lanzó al estimado pastor publicitario Ángel Gabriel Luna, que es argentino, y su pregunta fue referente a Hebreos capítulo 5, versículo 7, donde hay un hombre clamando, suplicando, llorando con lágrimas al que le podía librar de la muerte. Entonces Edwin le pregunta a Ángel Gabriel Luna que ¿quién es ese? ¿Quién es ese que está suplicando allí? Ya que Edwin no cree que ese es Dios suplicando, algo que sí cree Ángel Gabriel Luna. Entonces escuchemos esta pregunta. Edwin García, ¿está listo? Listo. 1 minuto para preguntar. Bueno, aquí tenemos en un texto la pregunta: ¿quién ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de ese temor reverente y que aprendió obediencia? ¿Es el Dios que humanamente murió según usted? Bueno, esa es mi pregunta. Yo no digo nada diferente a lo que diga el texto, pero sí pregunto quién. ¿Por qué? Si fuera monarquiano dinámico, no preguntaría quién, sino preguntaría qué. Porque el monarquiano dinámico no piensa o no cree que el que está en Cristo es un alguien. Él cree que el que está en Cristo es un algo, que es el poder de Dios, el dunamis, de ahí la palabra dinámico. Eso nos aleja totalmente del monarquianismo dinámico, totalmente. La unicidad cree que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Por eso aquí es la pregunta correcta, sería ¿quién? No qué. Y eso es lo que se le pregunta al señor Ángel Gabriel Luna. ¿Por qué? Porque para el señor Ángel Gabriel Luna el que estaba orando, rogando, era Dios humanamente. Ese Dios que según él humanamente murió. Y eso es incorrecto. Incorrecto, totalmente incorrecto. Porque decir que hay un Dios que humanamente muere, que hay un Dios que humanamente aprende obediencia, eso es incorrecto. Podemos decir que Jesús como hombre murió y como hombre aprendió. Y eso lo dice el hermano David Bernard, el hermano Urchan y todos los que son los que han escrito libros en nuestra iglesia y que es la doctrina oficial de la iglesia. Jesús como Dios tuvo hambre. Jesús como hombre, tuvo sed. Jesús como hombre se cansó. Esa es la forma correcta de decirlo. Que es el problema que tiene Julio César Clavijo. Que él lo dice de una manera diferente. Él dice Dios como hombre se cansó, Dios como hombre tuvo hambre o Dios como hombre murió. Eso es incorrecto. Por eso ellos también creen, como el señor Villegas, Cerrato, Ángel Gabriel Luna, que María es la madre de Dios. Y eso es incorrecto. El hermano Urchan también ha escrito Unicidad, el hermano David Bernard y muchos que han escrito Unicidad pueden corroborar esto. María no es la madre de Dios, María es madre de Jesús en su condición de hombre. Por eso Hebreos refuta totalmente esas doctrinas, porque la gente piensa que esos youtubers que están en internet haciendo debates y haciendo muchas cosas, son la voz oficial de la Iglesia Pentecostal Unida, y eso es falso. La voz oficial de la Iglesia Pentecostal Unida son sus presidentes y sus líderes. Ellos son la voz
oficial. En este caso, nuestra voz oficial sería el superintendente David Bernard. Esa sería una voz oficial. Y tendrían que demostrarme que el hermano David Bernard cree que Dios murió. Pero sigamos. ¿Entendió la pregunta, Gabriel? Amén. ¿Quién? Ahí hay un quién. Por favor, responda la pregunta y argumente. 3 minutos. Ok, espero que hayan notado de que la pregunta es quién, algo que incluso el propio Alexander hace rato lo resalta, ¿no? Fíjense, cuando usted dice quién, se está refiriendo a alguien. Cuando usted dice qué, usted se está refiriendo a algo. Entonces, con esta pregunta, obviamente, Edwin García Molina está haciendo ver de que él no cree que ese alguien sea Dios orando o sea Dios suplicando de ninguna manera. O sea, Dios rogándole a alguien para que lo libere de la muerte. Entonces, ¿qué nos da a entender el estimado Edwin García Molina? Observen que dice que nos da a entender. Aquí el señor Joaquín Urrutia empieza a presuponer. Y la Iglesia Pentecostal Unida no cree que Dios ora, sino que Dios responde la oración. Por eso Jesús oró en su condición de hombre. No como Dios, amigo Joaquín Urrutia, permítame educarle en esta parte. Aquí, que incluso no es que solamente lo entienda Urrutia, sino si usted es un buen oidor, si usted simplemente analiza, hasta incluso el propio pastor Ángel Gabriel Luna se lo deja en claro. Escuchen. Con esta pregunta usted me está dando a entender que usted tiene a uno. Observe la forma de decir del señor Ángel Gabriel Luna, el estimado pastor que nos dice el señor Joaquín Urrutia. No desmerito su título de pastor. Lo que pasa es que no es un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida. Es una persona que se hace llamar unicitario y no lo hemos visto dirigiendo una iglesia. Es raro, él dice ser pastor, pero pues no lo hemos visto dirigiendo una iglesia. No recuerdo ahora el nombre de la iglesia, pero no tiene nada que ver con la unicidad. Simplemente él pues, está aliado con Wilson Villegas y personas que son de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero no son voz oficial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Creo que sería bueno que escucháramos al hermano Álvaro Torres, a ver si el hermano Álvaro Torres cree que Dios murió, o cree que Dios oró, o cree que Dios ofreció ruegos y súplicas, que es en la pregunta que me baso. Dios no ofrece ruegos y súplicas. El que ofrece ruegos y súplicas es Jesús en su condición de hombre. Y el monarquianismo dinámico aquí no preguntaría quién, o no afirmaría que hay un quién cuando hablamos de Dios en Cristo, sino que afirmarían que es un algo. Y entonces aquí, a esta pregunta, ¿quién? El señor Gabriel Luna dice que es Dios humanamente orando. ¿A quién le ora? Pues tendría que ser a ese Dios espíritu, y tendría 2 dioses, lo que lo hace, aparte de carne divina, porque el señor Gabriel Luna cree que María es la madre de Dios, cree que Dios murió humanamente. El señor Gabriel Luna tiene una doctrina bastante discutible. Sé que el hermano Mendizábal, el hermano Elías Limones, los hermanos que realmente predican la unicidad correcta, le refutarían totalmente esta doctrina. Pero esos youtubers que desdibujan la unicidad, y que por ejemplo el señor Wilson Villegas, que dice que Jesús se autoenvió, así lo dice, que Jesús se autoenvió, y eso es discutible. Pero ellos, para poder desdibujar entonces a los unicitarios que predicamos, como el hermano Elías Limones, como el hermano Jorge Mendizábal, incluso Wilson Villegas dijo que el hermano David Bernard y el hermano Mendizábal, pues que no predicaban la doctrina de la unicidad según él, porque ellos tienen una doctrina que le llaman unicidad, pero no es la verdadera unicidad. Por eso yo los he preguntado varias veces, y en el debate le pregunté al señor Gabriel que me mostrara un tomo teológico. Creo que el único tomo teológico que me puede traer es el de Alexander Serrato. Pero sigamos escuchando al señor Urrutia. Hombre que no es Dios el Padre, orándole a ese Dios y Padre, el cual no es este hombre. Usted tiene a 2. O sea que el señor, aquí lo que nos dice Gabriel es que
el Padre está orando. Y eso es discutible, porque eso no es lo que cree la unicidad. Nosotros no negamos al Hijo de Dios. Ese es un error. No negamos al Hijo de Dios. Nosotros creemos que el Padre está en el Hijo. Y creemos que a la manifestación de Dios en carne se le llama el Hijo de Dios, por Dios estar manifestado en carne. Sería la única forma de recibir ese título de Hijo de Dios, estando Dios en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Esos textos refutan esa idea de que Dios de alguna manera ore. Dios no ora, Dios responde la oración. Y aquí el señor Gabriel Luna, al decir que Dios ora, que Dios está orando, cae en subordinacionalismo, o sea, un Dios subordinado. Y ese es un error. Otra doctrina bastante discutible y muy antigua, porque es una herejía de los primeros siglos, el subordinacionalismo, que creen que no solamente que Dios murió, sino creen que hay un Dios subordinado, un Dios que suplica, porque eso es lo que dice el texto en Hebreos, ofreciendo ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Y la unicidad predica esto y no tiene ningún problema con todos estos textos, porque la unicidad no niega al Hijo de Dios, no suprime al Hijo de Dios, no lo suprime. Lo que sí hace el subordinacionalismo, de alguna manera, y el monofisismo. Y el monarquiano dinámico tiene otro problema diferente, y es que niegan que Jesús es Dios. Y niegan que Dios habita corporalmente en Cristo. Ellos creen que es el dunamis, de ahí viene su título dinámico, el señor Joaquín Urrutia. No cree que Dios habita corporalmente en Cristo, sino que es el dunamis, el poder de Dios en Cristo. Sigamos. Es que evidentemente, obviamente, se puede ver de que él tiene a alguien que suplica, que es un hombre, que él lo reconoce en su reputación, este es un hombre, el Hijo de Dios, y que este hombre no es Dios suplicando. Pues imagínense ustedes a Dios suplicando, a Dios orando. Terrible. Y eso no es lo que dice la unicidad. Entonces, al señor Joaquín Urrutia no le conviene debatir con verdaderos unicitarios, porque yo lo he invitado a debatir acerca de si Jesús es Dios o no es Dios. Hasta el momento no me ha dado respuesta. Y eso es lo que él niega. Para ser monarquiano dinámico se necesita negar que Jesucristo es Dios, y nosotros refutamos hasta la muerte a las personas que creen que Jesucristo no es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios y varias veces lo hemos demostrado. Y lo otro que necesitaría para ser dinámico es creer que el que estaba en Cristo es un algo, es el poder de Dios, pero que no es Dios, que no es un alguien habitando corporalmente en Cristo. Entonces ese es el problema del señor Joaquín. Sigamos. Evidentemente Dios no suplica, Dios no ruega. Estoy totalmente de acuerdo con Edwin García Molina, pero lo que él se tiene que dar. Aquí entonces el señor Joaquín Urrutia obviamente tiene que admitir que Dios no ruega, Dios no ofrece ruegos y súplicas. Y esto lo dice la unicidad, señor Joaquín Urrutia. Esto lo dice la unicidad. Dios no ruega, Dios no ora. Dios responde la oración. Entonces, Jesús como Dios no ora. ¿Qué es lo que usted no predica? Porque usted no cree en las dos naturalezas de Jesús. Yo sí las creo, porque creo que Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y creo que lo que dijo Jesús acerca de que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, es real, no es un cuento ni una metáfora, es literalmente Dios en Cristo y no un dunamis, que es lo que predica su doctrina de monarquianismo dinámico. Como lo dijo Luna, tú tienes a dos sujetos totalmente distintos. Tener dos sujetos distintos, eso sería en su doctrina. Nosotros creemos que es un misterio, sin negar que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. Y no combinamos las dos naturalezas. Podemos observar, y esto lo podemos corroborar en la unicidad, que está escrita
es de donde nosotros podemos mostrar que tenemos tomos teológicos que afirman, que confirman lo que decimos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, aquí es un error de nuestro amigo pensar que distinguir entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús es tener dos sujetos. No, nosotros no creemos que hayan dos sujetos. Le llamamos un misterio, distinguimos nosotros entre ese Padre y ese Hijo, distinguimos creyendo que el Padre está en el Hijo, o sea, Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, y que la única forma de llamarle Hijo de Dios o Hijo del Hombre a Dios es en su manifestación de Dios en carne. Entonces, es algo que tiene que enfrentar el señor Joaquín Urrutia. Nosotros podemos también demostrar que es un solo sujeto, un solo ser, sin suprimir a Cristo. Yo quisiera debatir con el señor Joaquín Urrutia esto, no negando ni suprimiendo al Hijo de Dios, porque nosotros no lo hacemos, pero sí demostrarle que cuando él dice gramaticalmente hablando, sí le puedo demostrar que ese misterio de Dios en Cristo y ese misterio de por qué Jesús dice yo y el Padre uno somos, sí lo hace uno y no dos como él lo hace. Él tiene un problema y es que él siempre dice gramaticalmente hablando, pero bíblicamente hablando nunca va a poder demostrar que Dios en Cristo sean dos seres o dos personas. Jamás, jamás. Podemos distinguir, hacer distinción entre el Padre y el Hijo sin creer que sean dos personas. Y eso bíblicamente se lo puedo demostrar al señor Joaquín Urrutia. Pero sigamos. Pues si este que está suplicando y está orándole a Dios no es Dios, entonces evidentemente tienes a un sujeto que no es Dios suplicando y tiene a otro sujeto que está escuchando la oración que sí es Dios que estás escuchando al que está suplicando. ¿Cuántos sujetos hay? ¿Quién hay ahí? Porque así como él preguntó por un quién, es el que está realizando. Incluso él dice, es que Ángel Luna, según él, es Dios humanado, según él, porque obviamente Edwin García Molina no cree de que Dios humanado o un Dios humanado esté orando. Entonces, eso sí lo cree el modalismo. Entonces Edwin García Molina no es modalista como tal. Lo que tiene que demostrarme lo que cree la unicidad, señor Joaquín Urrutia, lo que cree la Iglesia Pentecostal Unida, no lo que sus conceptos dicen, ni los conceptos de Gabriel Luna, no, lo que cree la Iglesia Pentecostal Unida. La Iglesia Pentecostal Unida no cree que Dios haya muerto, ni cree que María sea la Madre de Dios, algo que sí cree el señor Gabriel Luna, el señor Villegas y el señor Cerrato. Eso es lo que ellos creen. Y lo que no cree la unicidad. La unicidad jamás creerá lo que dice el pseudo pastor Gabriel Luna. Lo llamo pseudo pastor porque no es pastor, al menos de una iglesia unicitaria, que crea que Dios haya muerto, que crea que María es la Madre de Dios. Eso es un concepto bastante errado. Y no porque nosotros no creamos esto, es porque seamos dinámicos. No son solamente los dinámicos los que no creen que Dios haya muerto. No, ser dinámico es creer que el que está en Cristo es un algo y no un alguien. Esto refuta su intento fallido, señor Joaquín Urrutia. Sigamos. Y al preguntar por quién está orando, entonces también se le puede preguntar, ok, si ese quién que está orando no es Dios humanado orando, entonces Edwin, ¿quién es el que está recibiendo la oración? Entonces,
Si usted responde, bueno, ese quién es Dios, entonces usted tiene un quién Dios que recibe la oración y tiene un quién que no es Dios orando, que es el que está orando. O sea, usted tiene un quién que no es Dios y está orando. Y usted tiene un quién que está recibiendo la oración. ¿Cuántos quién hay ahí? 2 quién. Entonces analice esto y evidentemente, como te dijo Gabriel Luna, usted tiene aquí a 2 sujetos distintos. Un ser humano, evidentemente, y un ser divino. Incluso otra cosa que me... Bueno, aquí hay que entender que si Jesús no es completamente humano, seríamos docetistas, creyendo que es una apariencia humana. No, Jesús es completamente humano, con alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué puede refutar de esto, señor Joaquín? Lo que estamos hablando es bíblicamente, lo que dice la Biblia. Jamás la Biblia dice que Dios humano haya muerto, o que Dios sea hombre. La Biblia no dice Dios es hombre. Al contrario, la Biblia dice Dios no es hombre para que mienta. Entonces, aquí pues, nuevamente, y yo sé que usted no cree que Dios sea hombre, ¿no? Pero su doctrina lo que dice es que lo que está en Cristo es un simple poder, que Jesús no es Dios. Yo creo, y la unicidad cree, la unicidad real cree que Jesucristo es Dios, manifestado en carne. No cree que Dios ore, porque eso es subordinacionalismo, y eso lo puede ver en los tomos teológicos de la unicidad. Eso es subordinacionalismo, que en eso cae también la Trinidad y la doctrina del señor Gabriel. Llama la atención de la reputación de Edwin García Molino, que él dice de que Dios no tiene 2 naturalezas. O sea, pero ese Dios que no tiene 2 naturalezas, ¿quién es? Es alguien, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto, ok. Correcto, Dios no tiene 2 naturalezas. Y ese es uno de los errores de nuestro amigo Gabriel, que él dice que Dios tiene 2 naturalezas. Si Dios tuviera 2 naturalezas, Dios habría mutado. Y Dios es inmutable, señor Joaquín Urrutia. Y usted tampoco lo cree. El problema es que usted no cree que en Jesús hay 2 naturalezas. Tiene que entender que en la gramática griega, la gran mayoría de predicados nominales son intercambiables. No es lo mismo decir Dios es amor a decir amor es Dios. Porque si yo digo amor es Dios, me volvería panteísta. No es lo mismo decir Dios es uno a decir uno es Dios. Porque si digo que el uno es Dios, pues estaría diciendo que el número 1 es Dios. No, Dios es uno. Y en el caso del amor, pues Dios es amor, más el amor no es Dios. Por eso tenemos cuidado en el orden del sustantivo y el predicado nominal. Nosotros decimos Jesús es Dios y Jesús es hombre, pero no podemos cambiar y decir que en Jesús hay 2 naturalezas a decir que Dios tiene 2 naturalezas, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios tiene una sola naturaleza y es la naturaleza divina. Dios es Dios. Contrario a lo que el señor Gabriel Luna dice, que Dios humano le oró al Dios divino. Eso es tener 2 dioses y es ser binitario, además de subordinacionalista y en cierta manera carne divina, porque él cree que Dios tiene 46 cromosomas, como también lo dijo en el debate. Pero a la vez me extraña que él diga que Jesús hombre que está orando tiene 2 naturalezas. O sea, pero entonces este que está orando es alguien. Entonces, usted... No, Jesús hombre que está orando, 2 naturalezas no. Jesús tiene 2 naturalezas. Exactamente una de esas 2 naturalezas es la naturaleza humana. Como hombre, es hombre. Y otra naturaleza es la naturaleza divina. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado como lanza estos argumentos, porque obviamente pues se le van a refutar. Jesús, al ser hombre, esta es una de sus 2 naturalezas, hombre. Entonces usted no puede decir o hacer de que Jesús hombre tiene 2 naturalezas. No, Jesús tiene 2 naturalezas y una de ellas es la de hombre. Tiene a alguien que no tiene 2 naturalezas, que es Dios, pero a la vez tú tienes a alguien que está orándole a Dios y que sí tiene 2 naturalezas. Entonces tienes 2 alguien. Aquí vuelve y se equivoca. Ese que está orando como hombre, esa naturaleza es una, la de hombre.
Otra naturaleza es la divina, como Dios. Por eso podemos decir que como Dios responde la oración y como hombre ora. Así como usted lo está formulando, tendría entonces tres naturalezas, porque está sacando otra naturaleza divina de la naturaleza humana. No está distinguiendo correctamente la naturaleza humana de la naturaleza divina, señor Joaquín Urrutia. Y esta es una estratagema que está usando. Noto que es una estrategia aquí, porque notemos que él dice que ese Jesús hombre tiene dos naturalezas. No, ese Jesús hombre, ese hombre, es una de esas dos naturalezas. Está hablando aquí de una de esas dos naturalezas. Entonces es incorrecto como lo está diciendo. Uno que para usted no tiene dos naturalezas y otro que para usted sí tiene dos naturalezas. Pero evidentemente, en lo que usted acaba de preguntar, usted no cree de que este alguien tenga divinidad, o sea, de naturaleza divina. ¿Por qué lo digo? Porque si el que está orando tiene naturaleza divina, por ende Aquí se equivoca nuevamente, porque el que está orando en una de sus dos naturalezas. Una de sus dos naturalezas, que es la naturaleza humana. Por eso su intento es fallido, señor Joaquín Urrutia, porque ahí es donde distinguimos, y si no, entonces haríamos subdistinciones ahí en adelante. No, aquí está orando en una de sus dos naturalezas. No quiere aplicarle dos naturalezas a una de esas dos naturalezas y hacer subdivisiones de naturalezas. Aquí está orando en una de sus dos naturalezas, que es la naturaleza humana, porque Dios no ora, así que Jesús como Dios no ora, Él responde la oración. Dios por naturaleza. Entonces, si es Dios por naturaleza, la oración le recae a la persona. Y si esta persona tiene dos naturalezas, o sea, tiene naturaleza humana, por ende es humano. Y si esta persona tiene naturaleza divina, por ende es divino, es Dios. Entonces, la oración se le recae sobre la persona y esta persona es Dios por naturaleza y es humana por naturaleza. Entonces, por ende, tú no deberías creer de que este que está orando tenga dos naturalezas, porque estarías básicamente refutando. Aquí nuevamente pues sigue metido en su estrategia, pero pues no nos vamos a quedar callados, señor Joaquín Urrutia. Aquí está orando en una de sus dos naturalezas, así que no quiera hacer una subdivisión de esta naturaleza humana y sacar de esa naturaleza humana una naturaleza divina. No, aquí es exactamente en el punto donde distinguimos entre la naturaleza humana que ora de la naturaleza divina que responde la oración. Así que eso es lo correcto. La estrategia es fallida. A esa idea de que el que está orando no es Dios. O sea, para ti sí sería Dios. Entonces tienes que ahí más o menos ver. ¿Por qué no? Para el señor Gabriel, que cree que Dios murió y que cree que Dios ora, sí, porque él es subordinacionalista. Yo no soy subordinacionalista. Hago distinción exactamente en estos puntos de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, porque ora como hombre. Jesús aquí está orando como hombre y no podemos aplicarle o hacer una subdivisión de naturalezas aquí. Y analizar lo que estás diciendo o lo que estás enseñando o predicando. De todas maneras, escuchemos la refutación de Edwin. Quiero que tengan en cuenta tres cosas. Una, que él reconoce que el que ora es el Hijo de Dios. Dos, no solo yo reconozco que el que ora es el Hijo de Dios, la unicidad reconoce que el que ora es el Hijo de Dios. No negamos al Hijo de Dios como lo hace Wilson Villegas o el señor Gabriel Luna, no. Porque si negáramos al Hijo de Dios, pues seríamos anticristos, porque el que niega al Hijo, pues es anticristo. Nosotros no, nosotros creemos y hacemos esa distinción. Creemos que hay un solo Dios, que es el Padre, y que Dios fue manifestado en carne, en el Hijo. Y eso lo dice claramente la doctrina de la unicidad. Nosotros no suprimimos al Hijo, ni hacemos tampoco una sola naturaleza como lo hace el monofisismo. Ahí sí sería un terrible error.
creemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. No sé, de que Dios no suplica, Dios no ora, Dios no ruega. Esto también lo reconoce la unicidad verdadera, que Dios no ora, ni Dios suplica, ni Dios ruega. El que ora es Jesús en su condición humana, como hombre. 3, él dice de que Dios no tiene dos naturalezas. Pues Dios no tiene dos naturalezas. Dios tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. Él se manifiesta en carne y participa de carne y sangre, mas Dios es inmutable, Dios es espíritu, y Jesús lo dice muy claramente en Juan 4:24, y solamente hay un Dios, y ese Dios es espíritu. Bueno, continuemos, que quiere desconectar un poco el internet para seguir analizando. Pero 4, a la vez él dice que el Hijo, ¿verdad? Que Jesucristo sí tiene dos naturalezas, pero el que está orando es Jesucristo. En Jesús hay dos naturalezas, y aquí el problema es que el señor Joaquín Urrutia no puede observar esto. Nosotros hacemos distinción, y al hacer distinción entre las dos naturalezas, obviamente en algún momento vamos a tener que hablar de Jesús como Dios, que es una naturaleza, y Jesús como hombre, que es otra de sus dos naturalezas. Cuando hablamos de Jesús como hombre, entonces tenemos que entender que allí podemos hablar de que Jesús murió como hombre, oró como hombre, tuvo hambre como hombre, tuvo sed como hombre, es hijo de María como hombre, y todo esto aplicándosele a la naturaleza humana. Pero el señor Joaquín Urrutia quiere dividir y aplicar aquí entonces esa naturaleza divina. No podemos hacerlo, porque eso sería ser híbridos de la naturaleza. Y aquí lo que hacemos es que hay dos naturalezas unidas en Cristo. Por eso distinguimos entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, para no caer en el subordinacionalismo, para no caer en el monarquianismo dinámico como usted, para no ser monofisistas como el señor Michel García. Entonces simplemente le dejo ahí la refutación de él completa, los 3 minutos que él se echó, para que luego no digan que Urrutia saca las cosas fuera del contexto. Vamos ¿Okay? a ver la refutación. Edwin tiene 3 Vamos a ver minutos cómo para refutar. no le agrego nada al texto, ni hago... Lo único diferente que le pregunto es quién. Y agrego las palabras de él que dice Dios humanamente. Y uso el texto de Hebreos 5, 7, 8 que dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y dice: fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, lo que yo había dicho en mi respuesta anterior, el que muere es el hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y él me dice entonces que él es unicitario y que yo soy binario, y empieza todo lo que ustedes oyeron, pero yo solamente uso el texto. No necesité agregar nada más, sino preguntarle quién es. ¿Por qué? Porque él tiene que responder también quién es el que le podía librar de la muerte. Dice: fue oído a causa de su temor reverente. Esto demuestra la naturaleza humana de Cristo y quién es el que está muriendo. Porque si, según mi amigo... Aquí estamos demostrando la naturaleza humana de Cristo, cómo Jesucristo muere en su naturaleza humana, ora, ruega y suplica en su naturaleza humana, y tenemos que hacer la distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso aquí no podemos combinar la naturaleza divina con la humana, como lo quiere hacer el señor Joaquín Urrutia, y porque él está acostumbrado a unicitarios como el señor Gabriel Luna y Villegas, que salen aquí como youtubers, pero no unicitarios pastores ungidos con el poder del Espíritu Santo, como el hermano Mendizábal, el hermano David Bernard, que son personas que realmente predican la unicidad real, no la desdibujada, como la tiene el señor que usa esqueleto negro. Vamos a seguir escuchando. Aquí ese que muere es Dios humanamente,
como él dice, entonces tiene un Dios subordinado. Aquí demuestra el subordinacionalismo de Gabriel Luna, un Dios humanamente muriendo y rogando y ofreciendo ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, que según él es el Dios espíritu. Y ese que está muriendo es el Dios humanamente muriendo, el Dios humano. Y el señor Gabriel Luna tiene dos dioses, uno subordinado, que es el Dios humano, y un Dios que le puede librar de la muerte. Y esto es lo que claramente estamos demostrando aquí, que no lo puede negar el señor Joaquín Urrutia. Por eso dice que es tremenda pregunta, porque la pregunta es obviamente mortal para una persona subordinacionalista. Y aquí el señor Gabriel Luna pues obviamente queda expuesto como subordinacionalista, porque cree que hay un Dios humanamente muriendo, ofreciendo ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, que es Dios espíritu. Así literalmente lo dice y lo predica el señor Gabriel Luna. Sigamos. Y ahora entonces ha mezclado otra doctrina, el subordinacionalismo. Y entonces, como él tiene a la carne siendo divina y a ese que está muerto siendo divino, entonces se vuelve un carne divina. Y también está mezclando el subordinacionalismo, porque entonces él, una de dos, se está orando a sí mismo, o dos, un Dios le está orando a otro y fue oído a causa de su temor reverente y con clamor, ofreciendo ruegos y súplicas. Y también nos dice el mismo texto que él aprendió obediencia por lo que padeció. Acá otra vez encontramos que el texto dice aprendió obediencia. Y esto no se lo podemos aplicar a la naturaleza divina, porque Dios todo lo sabe. Jesús, como Dios, todo lo sabe. Y es la manera correcta de decirlo. No podemos decir que Dios, como hombre, aprendió obediencia aplicándole dos naturalezas a Dios, porque estaremos diciendo que Dios es hombre. Dios no aprende de ninguna manera. Dios no muta. La forma correcta, y como lo hace la Escritura, es Jesús aprendió obediencia. Podemos decirlo de esta manera porque es la forma correcta. La Escritura siempre lo hace. Siempre nos dice Jesucristo hombre, o nos habla de Jesucristo como Dios, pero nunca nos dice de que Dios humanamente murió. No hay un texto que lo diga. Que Dios humanamente aprendió obediencia, tampoco hay un texto que lo diga. Nosotros distinguimos entre las dos naturalezas y la unicidad es perfecta en esto. Podemos revisar la unicidad verdadera, la unicidad que realmente predica la Iglesia Pentecostal Unida, donde no suprimimos al Hijo, donde no afectamos en nada la doctrina bíblica, sino que lo predicamos como lo dice la Biblia. Por eso mi pregunta es como lo dice la Biblia. El señor Joaquín Urrutia, según él, no debo preguntar quién, sino qué. ¿Por qué debo preguntar qué? Si Dios no es un algo, Jesús no es un algo. Y la Escritura es correcta porque nos habla de aquel, nos dice, al referirse a Jesús, nos dice quién, o lo llama quién, muchas veces. Nunca lo llama como un algo, una cosa, un poder, un dunamis, como lo hace el monarquianismo dinámico. Pero el señor Joaquín Urrutia no puede concebir que allí haya un quién habitando corporalmente en Cristo. Un quién que sea el que habita en Cristo o el que estaba en Cristo sea un quién, sino que él cree que es un poder, un dunamis. Esto es incorrecto, señor Joaquín Urrutia. Y eso es monarquianismo dinámico, que es una herejía pues muy antigua. Sigamos. Dice, y aunque era hijo. Todo esto es lo que dice el texto. Yo no le estoy agregando, sino le estoy preguntando quién es. Pero con solo preguntarle quién es, él se afecta emocionalmente y entonces lo oímos decir todo lo que dice, pero sin conciliar quién es. Tampoco nos puede decir quién es el que lo puede librar de la muerte, porque es que ahí dice que está orando al que lo podía librar de la muerte. Él no puede decirlo, porque tendría que decir que ese que es Dios Espíritu está escuchando a ese que es Dios humanamente muriendo. Y entonces ese es el Dios Espíritu resucitando al Dios que está humanamente muriendo. Y ahí es donde él tiene un... Esas son las palabras que repite el señor Gabriel Luna muchas veces, diciendo que Dios humanamente muriendo, pero que Dios como espíritu no muere. Y es incorrecto. Es una teoría ajena a la unicidad real.
porque eso no lo predica la unicidad. Y por eso tienen pues dos dioses, un Dios humano y un Dios divino. Hace poco salió un video donde refutan al señor Ángel García por decir el Dios con nosotros y el Dios viviente, y él no cree que el Dios con nosotros sea el Dios viviente. Pues eso lo hace que tenga dos dioses. Y estas personas también tienen esa misma doctrina porque han mezclado esa doctrina de la Trinidad de Ángel García, teniendo dos dioses, un Dios con nosotros y un Dios viviente. Entonces por eso el señor Clavijo tiene este problema. Él habla del Dios con nosotros, pero que Dios, y entonces empieza a hacer una distinción en Dios, y eso es incorrecto, falso. La doctrina de la unicidad no predica eso. En la Iglesia Pentecostal Unida no se predica así, pero ellos lo predican de esa manera. Con las naturalezas que según él predica, porque él está aplicando las naturalezas a Dios, y las naturalezas nosotros las aplicamos a ese santo ser que dice la Biblia, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Creemos que a la manifestación de Dios en carne, o a Dios manifestado en carne, él tiene el título de Hijo de Dios, y creemos. Aquí pues hablo de cómo es que se le dice Hijo de Dios a Dios manifestado en carne. A la manifestación de Dios en carne se le llama el Hijo de Dios. Por eso en Juan 10:30, cuando dice yo y el Padre uno somos, dice en 3 versos más adelante, dice Hijo de Dios soy, que eso es lo que él dijo. Pero acá en Juan 10:30 nos dice yo y el Padre uno somos. Lo que él dijo, le dice a los fariseos, es que él dijo, me van a apedrear porque dije Hijo de Dios soy. Y esto es lo que nosotros creemos. Si de alguna manera le podemos llamar hijo a Dios, es en su manifestación de Dios en carne. Bueno, sigamos. Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Nosotros no negamos la voluntad humana de Jesús y no negamos la voluntad divina. Fíjense. Acá este es otro dato. Nosotros no negamos la voluntad humana de Jesús porque dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí distinguimos dos voluntades, la humana y la divina. El señor Gabriel y su séquito creen que hay una voluntad de Dios humano y de Dios divino, y eso es incorrecto. Hay una voluntad humana de Jesús como hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y allí es donde vemos la voluntad humana y la voluntad divina de Jesús. Bueno, que creo que ya pues aquí podemos observar esto. Como dice el señor Joaquín Urrutia, saquen ustedes sus conclusiones. Monarquiano dinámico es creer que hay un dunamis, un poder ahí en Cristo y no Dios literalmente. Nosotros creemos que Dios estaba en Cristo, Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, pero realmente, literalmente Dios en Cristo, no un dunamis como se lo cree señor Joaquín Urrutia. Terminemos el video. Tiempo. Ustedes lo acaban de oír, saquen ustedes sus propias conclusiones. Que todos lo saben. Entonces saquemos Edwin García Molina. Saquemos nuestras conclusiones y pues para que el señor entonces pueda comprender que es un monarquiano dinámico y no diga que los ángeles del poder de Dios, la secta de los extinguidos creciendo en gracia, son monarquianos dinámicos. No traiga más monarquianos dinámicos porque la verdad lo están dejando solo. Creo que la única manera para ser monarquiano dinámico sería que me saliera de la doctrina de la unicidad que predica la Iglesia Pentecostal Unida. Cuando refutamos esta doctrina de que Dios sea el Hijo de María y que Dios sea hijo, que Dios sea hijo de María o que Dios haya muerto, lo refutamos porque la Iglesia Pentecostal Unida no predica que Dios haya muerto y la Iglesia Pentecostal Unida no predica que Dios sea hijo de María. No siendo más, Dios les bendiga. Estaremos en una próxima oportunidad. Esperamos que el señor Joaquín Urrutia algún día acepte el debate para ver si Jesús es Dios o no. Él dice que Jesús no es Dios. Me gustaría que me lo demostrara algún día. Podemos debatir sobre el tema y podemos ver
si Jesús no es el Padre como Él lo dice. Podemos ver si gramaticalmente hablando no podemos decir que Jesús es el mismo Padre. Algo que el monarquianismo dinámico niega. Dios les bendiga.